Buenos días. Tercer y último panel del día. Esto está siendo un reto después de tantos meses en el dique seco. Hoy nos despedimos con este panel con Jaume y Marta, a los que voy a presentar en breve. Es un panel que se titula Retos actuales del coworking, layouts, tecnología y protocolos. Queríamos una visión del mundo IT y del mundo de la arquitectura, de los retos que tiene el coworking a día de hoy y en un futuro próximo. Y tengo que hacer un inciso que siempre hago cuando hablamos de tecnología, y es que resulta muy complicado que los coworkings pongan a nuestra disposición a los especialistas de IT. Si hay algún coworking que me está oyendo y en el futuro quiere poner a un responsable de IT a nuestra disposición, estaré encantado. Ante esta dificultad recurro a la sabiduría de Jaume, con el que trabajé hace unos años, que es un profesional del sector, y como yo sé y él entiende que muchos de los oyentes son reacios a veces escuchar a proveedores porque piensan que quieren vender algo, pues bueno, siempre Jaume quiere participar, pero sin hacer demasiada exposición de la marca para la que trabaja, porque simplemente está aquí para ayudar. He hecho este inciso que me gusta hacer siempre, porque al final también hay veces que hay gente que os acercáis y me preguntáis, oye, pero ¿por qué no traes responsables de IT? No los traigo porque no quieren venir o no los dejan venir, y entonces tengo que recurrir a expertos que conocen muy bien el sector, aunque no estén trabajando de responsables de IT en un coworking. He hecho este inciso, que creo que es necesario hacer y que hay que explicarlo, dar la bienvenida a Jaume Muñoz y a Marta Granda. Buenos días a los dos. ¿Me oís? ¿Sí? Juan, técnico de sonido de mi corazón. ¿Tienen que activar el micro? Tienen que activar el micro. Activado. Sí. Buenos días, Marc. Gracias a vosotros. Con Juan hemos desarrollado una relación muy profunda en estas apenas 24 horas que nos conocemos. Gracias a los dos, gracias por formar parte de esta Road to CWSC y de Valencia Meetup. Os pediría que os introdujerais, que explicarais brevemente quién sois y cuál es vuestro perfil, para que pues, las personas que nos están oyendo puedan saber un poquito vuestra trayectoria y al final poner en contexto las opiniones que vais a dar. Marta, tú misma. Voy primera. Buenos Siempre. días, Marc. Muchas gracias a Coworking Spain Conference y a todos los que nos escucháis. Yo soy uno de los dos socios fundadores de Binom Architects. Es un estudio de arquitectura y diseño que fundamos en Londres en 2009, y aquí seguimos. El equipo es híbrido español-británico, y bueno, desde 2009 hemos hecho muchos proyectos de diversa índole en España, en Reino Unido y en Noruega. Y es cierto que durante los últimos años hay una mayor toma de conciencia de la importancia del cuidado del espacio de trabajo, ¿no? Y las demandas por parte del usuario final y de las empresas, y el esfuerzo y el cuidado por parte de los gestores de los espacios es mayor. En este contexto hemos podido hacer varios proyectos de Workplace en Londres y en España, entre los que destaca el que estamos terminando ahora mismo, que está en la fase final de obra, es el último centro Utopicus en Madrid, en Paseo de la Habana, que será el centro de mayor dimensión de su portfolio de espacios y uno de los más grandes de España. Tiene 5.600 metros cuadrados y se inaugurará pronto. Gracias. Jaume. Buenos días. Mi nombre es Jaume Muñoz. Gracias también por invitarme a esta conferencia. Yo trabajo en un integrador de sistemas tecnológicos. Somos el partner en tecnología de varias empresas en multisectorial, pero en particular trabajamos para empresas de real estate y para empresas de coworking. Lo que nos dedicamos es a instalar y mantener tanto softwares de gestión como infraestructuras, es decir, las partes del Wi-Fi, conexión a Internet y un capítulo de ciberseguridad que, bueno, cada día tanto en empresas, ya no solo coworkings, está cobrando mayor envergadura.
Después de esta breve introducción, os voy a contar un poco el pensamiento que teníamos detrás del panel a todos los que estáis y todos los que están en casa, ¿no? O en un coworking o en vuestra oficina. 2020, lo mínimo que puedo decir es que está siendo un reto. Creo que estaréis de acuerdo con esto. Y al final, desde el pasado mes de marzo, las bases sobre las que nuestro negocio se fundamentaba, una densidad de usuarios, etcétera, etcétera, se han visto trastocadas cuanto poco, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que estas bases, esta manera de calcular nuestros precios, esta manera de ofrecer servicios, evidentemente ha variado porque han variado también las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, queríamos hablar con Jaume y con Marta desde un punto de vista, como os decía, arquitectónico y desde un punto de vista tecnológico, estaban viendo estos retos y cómo se estaban solucionando estos retos y, sobre todo, ver un poco lo que pasará a partir de hoy en estos próximos meses, ¿no? Y tratar de trabajar en esto y al final que esta información llegue a las personas que nos estáis viendo y trataremos de que se apliquen a vuestros espacios o que tengáis al menos el consejo de Jaume y de Marta de cómo aplicarlo a vuestros espacios. Os recuerdo que en Attendify tenéis un chat en el que me podéis hacer preguntas, ¿vale? No os esperéis al final, cuando queden 5 minutos, a hacérmelas, ir haciéndolas a medida que vayan surgiendo. Laura las va recogiendo, que la tengo aquí conmigo en Valencia, porque para los que se hayáis conectado a última hora y no habéis estado a primera hora, Manuel ha sido papá y nos ha abandonado por una causa mucho mejor que estar aquí con nosotros, aunque es una muy buena causa, pero yo creo que tener una hija evidentemente es una causa mucho mejor. Y Laura las va a recoger y me las va a hacer llegar y yo se la preguntaré a Marta o a Jaume. Identificaros cuando hagáis la pregunta para que simplemente pues, sepamos quién hace la pregunta y bueno, al final esto va de personas, ¿no? Vamos allá, sin más, directos al grano. Desde la arquitectura y el diseño de interiores y la tecnología, ¿qué podemos hacer para paliar el problema de la densidad de usuarios? ¿Quién toma la patata caliente? Me lanzo al ruedo. Bueno, primero el problema, hay una obsesión con la densidad, evidentemente las demandas de densificación por parte del usuario han cambiado, pero yo creo que es un error centrarse solo en eso. Hay que mantener la visión global de que el reto al que nos enfrentamos es mucho mayor. El punto principal, desde mi opinión, sería especializarse en la comunicación. Hay que comunicar el mensaje de que el espacio es seguro. Y entonces eso tiene muchos canales. Uno de ellos, evidentemente, afecta a la densidad. Las tendencias, cómo comunicar ese mensaje respecto a la densidad, que es la pregunta. Las tendencias que hemos visto estos meses para responder a estas demandas que han cambiado, pues tienden al mayor esponjamiento de usos, a la mayor compartimentación, puede ser parcial o de suelo-techo, y a una gestión muy controlada del uso de los programas compartidos, ¿no? Los coffee points o las cantinas, si es que se han vuelto a usar. Desde mi punto de vista, se puede paliar dotando a los espacios de una mayor flexibilidad y comunicando muy bien este mensaje. Yo creo que no necesariamente en los próximos meses la densidad es la prioridad. Es uno de las demandas, sin duda, pero yo creo que la facilidad para adaptarse y la flexibilidad va a ser quizá un punto que se valore más por parte de las empresas, ¿no? Marta, cuando hablas de flexibilidad, y también has mencionado un par de expresiones que a lo mejor no todo el mundo es familiar con ellas, como esponjificación de los espacios. ¿Cómo van a cambiar esos espacios? ¿A qué te refieres con esponjificación de los espacios? ¿Puedes explicarlo un poco más? Esponjamiento, perdón. Bueno, esponjamiento. A ver, con ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, una empresa que hace un año tiene 100 empleados y hace un año buscaba 100 puestos de trabajo y una sala de reunión, quizá, ¿no? Pues a lo mejor ahora quiere los mismos metros cuadrados y va a pagar lo mismo, está dispuesto a pagar lo mismo quizá, pero lo que necesita es flexibilidad para ellos decidir que quieren esponjar sus usos, y que esponjar significa desde introducir una mayor diversidad, a lo mejor ya no son todos
líneas de puestos de trabajo en un espacio abierto. A lo mejor se tiene 3 líneas aquí con una zona de reunión informal, otro tipo de mesas más allá, o sea, que ellos puedan con el mobiliario y con un sistema constructivo que permita levantar mamparas o quitar mamparas muy rápidamente, ellos puedan tener autonomía de decidir cómo usan sus espacios. Entonces, a lo que voy es que hay un cierto tipo de cliente, las corporaciones, las empresas de cierto tamaño, que no van a estar obsesionados con la densidad, sino más bien con la autonomía y con que el espacio esté dotado y diseñado para darles a ellos rapidez de reacción a lo que sus equipos están demandando, que al final es lo que sus clientes están demandando. Otro tipo de usuario, quizá más la startup de un equipo menor o el autónomo, ellos evidentemente lo que valoran ahora es el control del acceso a su espacio de trabajo y a su entorno, ¿no? Entonces, quizá tampoco una empresa pequeña está obsesionada con reducir la densidad, está más obsesionada con tener un control de uso exclusivo de ese espacio y eso lleva a la compartimentación. Entonces, ahora yo lo que he visto en los últimos meses, evidentemente los espacios abiertos han perdido valor y han ganado valor los espacios cerrados, con lo cual eso se tiende, por lo que yo veo, muchos espacios tienden a querer compartimentar o quizá no compartimentan todavía, pero a diseñar el espacio o a prediseñarlo para que esté preparado a que se pueda compartimentar muy fácilmente. Y la compartimentación, la flexibilidad de compartimentación, básicamente el tener un espacio abierto que puedas o no compartimentarlo rápidamente con un sistema constructivo de junta seca, con mamparas opacas o transparentes, pero que se puedan quitar y poner en cuestión de horas y sin hacer una obra mayor, eso, bueno, pues el riesgo que tiene es la acústica, ¿no? Y al final lo que se va a demandar, yo también creo, lo que se va a pedir y lo que va a añadir mucho valor a los espacios es la calidad del diseño. Entre ellos, la acústica y la iluminación es fundamental. Entonces, cuando tú quitas y pones mamparas, hay que tener cuidado de si tienes falso techo. Aquí me estoy ya yendo a mucho detalle de arquitectura, ¿no? Pero si tienes falso techo o no tienes falso techo, pues hay que ver qué soluciones son las mejores para que, quitando o poniendo las mamparas, la acústica sea la idónea, las instalaciones estén preparadas, tanto desde la producción de datos, a nivel de clima, a nivel de datos, para que no haya que hacer obra mayor, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos intentado introducir en los proyectos que teníamos ya en marcha, que eran factores que ya estaban, pero ahora han cobrado muchísima mayor importancia, porque le da realmente autonomía a, bueno, en este caso Utopicus, o al gestor del espacio, que puede ser la empresa final también, a poder tener flexibilidad. Eso añade valor, porque realmente es esa rapidez de respuesta a las demandas cambiantes. Las demandas cambian cada mes y no sabemos cómo van a ser de aquí a un año. Entonces, yo creo que es realmente la dotación en el clima, en la acústica, en la iluminación, el que no haya que cambiar luminarias o puntos de datos cuando se cambia el uso del espacio o minimizar esos cambios. Al final, una de las constantes durante el día de hoy ha sido flexibilidad, ¿no? Tenía otra pregunta para ti enlazada con esta, que era qué diseños, o sea, qué cambios veríamos en diseños que se han realizado posterior a marzo de 2020, pero creo que ya has respondido casi todo. No sé si querrías añadir algo. Bueno, yo creo que sí, quizá hacer hincapié en los dos puntos que decía, que, bueno, a primera vista sí que hay una tendencia a la compartimentación, a intentar no compartir con otro tipo de usuario, pero yo creo que más que esto aún prima la calidad global, y es algo que eso es bueno para todos, porque al final tiene un impacto en el bienestar de los empleados, ¿no? En diseñar un entorno donde ellos puedan sentirse bien, donde puedan inspirarse, donde puedan desarrollar sus necesidades individuales y sociales, donde el equipo funcione bien, y eso tiene un impacto enorme, evidentemente, en el resultado del trabajo de esta empresa, ¿no? Y esto es muy importante ahora para la gestión de los espacios, porque eso es lo que se espera que les puedan ofrecer. Jaume, ahora vamos contigo. Marta lo ha comentado y también está relacionado con cómo han ido evolucionando las tarifas y el tipo de necesidad de los usuarios. Cada vez se ha flexibilizado más a nivel de tarifas, a nivel de servicios. A la gente nunca le ha gustado pagar por algo que no usa completamente. Y más que nunca es importante tanto el control de acceso
como también al final saber cuánta gente está en el espacio, ¿no? Quería preguntarte un poco por esto, ¿no? ¿Qué soluciones estaban viendo en este 2020? O sea, un poco si puedes hacer es como complicado, pero resumir un poco a nivel de control de presencia, ¿qué es lo que estás viendo? Bueno, no es tan complicado. Okay. A nivel cuando hablábamos de la densidad, ahora tú hablas de control de presencia, hablas de control de acceso y hablamos de control de aforo, ¿vale? Entonces, esta ha sido una de las grandes cosas sobrevenidas este año. Al final, de lo que nosotros hemos ido viendo en el mercado, instalando hay tres líneas principales de control de acceso. Una que está basada en el control de las puertas, ya sea poner un torno en el cual tú entras con una tarjeta magnética, ya sea con una Smart Card o poder entrar directamente con el móvil. ¿Vale? El segundo sistema es decir, que ya no es un control tanto de barrera física, está en el control vía cámaras de conteo de personas, ¿vale? Que lo hemos utilizado, pero no tanto en entornos de coworking, más en entornos donde la entrada es libre y simplemente lo que se pretende tener es, no sé, cámaras lo hemos instalado más en, por ejemplo, piscinas municipales, por poner un ejemplo totalmente fuera del sector. Estas te permiten ir teniendo este conteo de personas y al llegar a cierto límite tienes un monitor que pasa de verde a rojo, en el cual ya no se admite más gente, pero es no invasivo, ya no obligas a tener un permiso explícito para entrar. Y el tercer sistema es vía la red wireless, vía quién se puede logar o no en Wi-Fi. Este es el más económico para quien está preparado, es decir, quien tiene un buen software de gestión. Es la alternativa que ya no tienes que invertir absolutamente nada y además te permite casi diríamos desde las cámaras es el que menos, aparte del control de aforo como tal, que es a tu pregunta, yo a veces me pregunto qué quedará una vez pase el COVID, qué pasará en el 2021-2022. Y la gracia es instalar sistemas que te permitan pues, tener un recorrido más allá de. En este recorrido más allá de estaría, por ejemplo, saber qué uso se está dando a mi espacio. El primero sería poder hacer un pase por horas, ¿vale? Pagar a gente que me entra y decir, pues mira, yo te paso, no sé, en la flexibilidad de la que hablábamos antes, te voy a cobrar un total de horas anuales y ya no por un espacio físico que uses. El control de acceso y el Wi-Fi te lo permiten. Y el Wi-Fi además te permite tener datos de qué coworkers están, qué horas al día, cómo vas de tendencia de usuarios, saber si la gente está viniendo mucho, está viniendo poco. Y creo que al final ya no solo deberíamos ver el control de aforo como algo para parar el golpe a día de hoy, ¿vale? Que eso está muy bien, sino como algo de qué provecho les sacaremos una vez pase COVID. Muchas gracias. Sí, lo cierto es que al principio de la pandemia veíamos en la comunidad de gestores españoles, ¿no?, una preocupación muy grande por comprar mamparas, precios, oferta, ¿no? Y al final se traduce no solo en mamparas, en ese caso, que era en ese momento, sino luego ha pasado a medidores de CO2, por ejemplo, últimamente, que luego hablaremos de eso, y con toda una serie de dispositivos, ¿no? Y es muy importante lo que comentas, ¿no?, de hacer un gasto que luego podamos reutilizar o le podamos dar otra funcionalidad, ¿no? Hay otra pregunta que tengo y para ti, Jaume, y es, al principio de la crisis, yo he visto algunos vídeos, no de España, de otros países, donde se recibía al usuario, bueno, la escena era bastante espectacular, ¿no? Con un traje completo, máscara facial, se le fumigaba prácticamente con desinfectante y se tomaba la temperatura con un termómetro de cabeza, ¿no? Yo esto en nuestro país no lo he visto, pero sí he visto termómetros de estos láser, ¿no? Y me parecen un tanto invasivos, o sea, forma parte de esta nueva realidad en cierta manera, pero es un tanto invasivo. En cambio, por ejemplo, sabemos que, pues, no sé, por ejemplo, Adif ha instalado cámaras térmicas en las estaciones de tren,
y me parece un método bastante menos invasivo y bastante más integrado en el entorno. ¿Cuándo veremos esto en coworking o en espacios de trabajo flexible o en espacios de empresa? ¿Se está haciendo ya? ¿No? ¿Es viable? Sí, se está haciendo ya. Se está haciendo ya, pero lo que pasa es que no es barato instalarlo. Es decir, estamos hablando de que a veces oscilamos entre 3, 4 hasta 6.000 por acceso monitorizado. Entonces, los coworkings están en un punto es decir, la tecnología está, la forma de usarla está, la facilidad para instalar, es decir, el stock, material, instaladores, hay de todo, pero en coworkings yo personalmente no lo he visto, pero lo atribuyo más a que es una inversión de que quizás esta sí que tiene un poco recorrido. Es decir, hay que amortizarla en 12, 18, 24 meses vista, cuando realmente los coworkings no están en un momento de una gran afluencia, sino están al revés, están conteniendo costes y por tanto no creo que sea un problema tecnológico, Marc, creo que es más un problema económico y del tiempo de retorno a inversión. Por esto llamo a Jaume, porque me gusta que, como decimos los catalanes, toque de peus a terra o toque con los pies en el suelo y al final responda a las preguntas de esta manera. Gracias. Marta, la semana pasada leía un artículo, creo que en el Confidencial, luego no he sido capaz de encontrarlo, en el que un periodista estaba durante todo el día haciendo su rutina diaria con un medidor de CO2 y en este caso una de las conclusiones, o sea que luego después de leerlo te parece obvio, pero quizá en ese o sea, de inicio no lo había pensado, y habían diferentes zonas donde la concentración era elevada, ¿no? Una de ellas era, por ejemplo, en casa, en la zona de comedor, en la zona de estar. Otra de las zonas era, por ejemplo, en el coche. Sorprendentemente, en transporte público, metro y autobús eran concentraciones bastante más bajas, pero había un hotspot claro que era el ascensor, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, cuando estás en un edificio de coworking en estado normal, el ascensor es una locura, ¿no? En un edificio con un coworking de grandes dimensiones, obviamente. Se ha limitado el aforo, pero más allá de limitar el aforo y de pedir a los clientes, a las empresas y a los miembros que espacien sus entradas, ¿qué otras medidas se pueden tomar? Estamos hablando ya más de, o sea, en concreto del ascensor, pero puedes evidentemente abarcar toda la pregunta a nivel de calidad del aire y de un poco qué medidas se pueden tomar a nivel arquitectónico para mejorar esto. Sí, bueno, el tema del ascensor para los coworkings no es... no, yo personalmente creo que justo el espacio coworking en un gran porcentaje de los espacios está a pie de calle o cerca. No es normalmente, aunque hay excepciones, no está en el piso 20 de una torre. Entonces, en ese aspecto, el problema del ascensor es fácilmente solventable mediante el uso de escaleras, el reciclaje de escaleras que antes eran de evacuación puramente, no se usaban, pues ahora mediante la señalética, mediante pequeños gestos de mejorar la iluminación o una pinturita, se puede motivar a la gente a usarlo o pedir a la gente que se use. A nivel más global, ya yendo más allá del ascensor, todo el mundo tiene, por precaución, se tiende a evitar los espacios pequeños, cerrados, sin ventilación, ¿no? O sea, en un ascensor en concreto se puede introducir renovación del aire, pero todo el mundo está más contento si no tiene que compartir un espacio de 2 metros cuadrados con 3 personas más, ¿no? Que no conoce. Entonces, yo creo que va más a la gestión de las circulaciones en el espacio, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la señalética tiene un papel muy importante. Yo he visto que se ha hecho muchísimo más presente en espacios de circulación o de programas compartidos, donde ahora se comunica el mensaje pues con señalética o con canales de comunicación muy abiertos con los coworkers o las empresas que alquilan los espacios para que ellos sean conscientes de los protocolos de uso nuevos que se están implementando. A nivel de espacio, evidentemente la mejora de la calidad del aire, el maximizar la ventilación, el huir de sitios húmedos, mal ventilados, sin ventanas, pero bueno, estas son recomendaciones obvias y, como decía antes, es hacerlo y comunicar el mensaje, que todo el mundo sea muy consciente y tenga confianza para que estén a gusto de estas medidas que se están tomando.
Al final es aquella frase, ¿no?, de la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino también parecerlo. Exactamente. Jaume, la información es poder. ¿Qué se puede medir? ¿Qué debemos medir? Especialmente en un momento como el actual, pero también, si queréis, ya podemos ir echando un poco la mirada hacia el futuro. ¿Me has seguido la pregunta? Perdona, ¿eh? Que no sé Sí. Vaya, tiene tela. Al medir, tenemos varios frentes. Por una parte, Marta antes comunicaba de toda la parte del sentimiento de seguridad de la persona que va a un espacio. Aquí es importante medir, pero también es importante comunicar. Es decir, desde antes que hablaba de control de aforo, el poder tener una pantalla que te muestra el nivel de aforo que hay, hasta poder medir los turnos de limpieza de las salas de reuniones y poder comunicar cuándo ha sido la última limpieza o en todo el espacio de coworking cuando se ha hecho, hasta todos los aparatos, lo que llamamos IoT, que es Internet of Things, que son medidores por ejemplo, el aire acondicionado, limpieza de aire, todo lo que de datos es posible medirlo y es posible darlo, ¿vale? Con lo cual hay toda una parte que es no solo medir, sino también informar en panel, es decir, casi la posibilidad de que un coworker antes de ir al espacio vea qué aforo tiene, vea cómo está la calidad del aire, vea cómo está la última limpieza. Bueno, es medible y además es notificable, ¿vale? Además, aparte de esto, la parte del control de accesos, que es pero esto ya lo he comentado un poco antes, nos da toda la medición de qué coworker ha entrado y en qué momentos ha estado. En la pregunta has hecho una puntilla que has hecho mirando al futuro, ¿no? Y eso de mirando al futuro tiene su qué, porque en nuestro gran caballo de medición es decir, a nivel de analítica a día de hoy, es empresas que están empezando a pedir cuánto tiempo trabajan mis empleados. Antes era muy fácil, digamos, el tiempo que trabajaba un empleado por el tiempo que estaba en la oficina, pues ¿a qué hora has fichado? ¿No? El reloj de fichar a las 9 has salido a las 6, fantástico, pues ya tenemos tu jornada. Ahora estamos planteando nuevos sistemas de medición de la presencia de una persona, agregados, porque ya no solo puedes medir el tiempo físico, porque hay una parte de teletrabajo, una parte que puede estar en la oficina de coworking, pero poderle dar a una empresa uno de estos datos agregados que necesita, que es el tiempo que han estado en la oficina, bueno, es un dato más que le servirá para tener el global de qué rendimiento está teniendo su personal, y ahora más en una época que estamos entrando en esa zona gris de que la presencia física ya no es bueno, es que creo que ninguna empresa puede garantizar que tenga físicamente a sus empleados 8 horas al día. Bueno, has tocado un tema bastante polémico, porque de hecho la semana pasada hubo una polémica bastante grande porque Microsoft Teams implementó esta característica, ¿no?, de generar una especie de informe del rendimiento de sus trabajadores, ¿no? Y se ha acusado a la compañía de... Estoy citando un artículo, no estoy dando mi opinión al respecto, que la podría dar, pero no voy a hacerlo, sobre de qué manera, o sea, puede afectar eso a los trabajadores, en el sentido de que un software evalúa tu rendimiento o el tipo de trabajo que estás haciendo, y evidentemente puede impactar en la vida de las personas, ¿no? Pero eso ya sería fruto de otra conversación. Yo decidiré tomar la parte que has comentado, por que las empresas sabrán de qué manera están utilizando el espacio, si están más o menos en ese espacio físico. Prefiero quedarme ahí. Es verdad que quizás es un poco o que a la cabeza me viene más un futuro distópico, más Philip K. Dick o algo así, no, en el que hay un control sobre la persona, o más orwelliano, pero bueno, esto ya son paranoias personales mías. Perdonad un segundo. De momento no tenemos preguntas. Hay un compañero aquí que ya sabe que, porque le voy a preguntar, o sea, si no entra ninguna pregunta, le voy a preguntar aquí a un compañero. ¿Cómo te llamabas? José. Es que soy fatal para los nombres. José, en 5 minutos, si no entra una pregunta, te voy a preguntar. Ok. Sí. Esta es una pregunta para los dos,
y que además me gustaría que respondierais en 2 registros. Y es, de cara al futuro, ¿qué medidas creéis que van a marcar la diferencia? Y los 2 registros que quiero que respondáis es para un espacio que tiene muchísimos recursos, ¿no? Pues, por ejemplo, para un Utopicus, para un WeWork, para un Cloudworks, un Ático, o un espacio de esas características que al final tiene una capacidad de inversión superior, y para espacios más modestos que tienen menos capacidad de inversión, que Jaume ya ha hecho mención, ¿no?, de algunas tecnologías que de momento no se están adoptando en grandes espacios, pero para espacios más pequeños que tienen un presupuesto muy limitado, que el momento es el que es para todos y que realmente merezcan la pena invertir en ellas y que les puede significar una diferencia respecto a su competencia, ¿no? Entonces, Marta, empiezo la patata caliente contigo. Ok. Bueno, yo creo que quizás las medidas concretas pueden diferir, pero la intención es la misma para todos los espacios y yo creo que es una realidad que ya era así y ahora se va a acentuar por lo que se demanda, y es el hecho de que las coworkings y las oficinas flexibles va a ser y es parte del portfolio de espacios que tiene un empleado, ¿vale? Y de aquí a muy pocos meses, si no está sucediendo ya en España, es que en Londres todavía estamos todos trabajando desde casa, menos yo hoy que me venía al estudio, pero en España yo sé que la gente ya está en la oficina o en espacios de trabajo. Básicamente, si una persona reclama flexibilidad a su empresa y se le da la opción de elegir X días en casa, X días en la oficina, X días en un tercer espacio, que puede ser el coworking o la oficina flexible, alquilada para ello, ese tercer espacio tiene que ofrecer una experiencia que sea totalmente diferente, mucho mejor que estar en casa, totalmente diferente a la oficina. Entonces, eso, para diferenciarse de la oficina y reclamar ese nuevo tipo de usuario, que es la corporación o la empresa pequeñita, puede ser también, ¿no?, que alquile el coworking, tú tienes que ofrecer esa experiencia. Entonces, eso se consigue con muchos canales diferentes. Uno de ellos es el diseño del espacio. Los espacios hablan, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje quieres transmitirle a esos usuarios nuevos que te van a alquilar esos metros cuadrados? Entonces, ahí es donde diferimos, depende de los recursos que se tengan y la inversión que se quiera realizar, pero lo que quiero decir es, no es una inversión a corto plazo, esto se va a amortizar porque el mercado tiende ahí, las demandas cada vez van a ser más exigentes. Entonces, bueno, los espacios hablan. Primero, los espacios tienen que tener las cualidades básicas, tienen que estar optimizadas, la calidad de la luz artificial, ¿no? Pues eso es fácil, cambiar a lo mejor a un tono de luz que sea el adecuado para un ambiente de trabajo, que no sea muy cálido, que sean los lúmenes que se necesitan, que sean las luminarias donde tienen que estar, la calidad del aire, el que se vea la ventilación, el que se comunique el mensaje, ¿no?, que es a lo que nos referíamos antes, el usar unos materiales dentro de la medida, por una parte, que no sean tóxicos, que se aprecie a la vista que son fácilmente limpiables, por otro lado, si se puede, pues que generen bienestar, ¿no? A lo mejor que se identifiquen con la naturaleza, la introducción de plantas, la biofilia, ¿no?, que está muy de moda para generar espacios que te hacen sentir bien. Uh-huh. Eso, desde mi punto de vista, sería lo básico. Luego ya, si uno tiene aún más recursos... Dame un segundo, Uh-huh. Perdona, que así voy haciendo como un recap. Hay una cosa que has mencionado y que creo que es súper importante, y has dicho, el espacio de trabajo, o sea, un coworking, un espacio de trabajo flexible, no es la oficina y no es tu casa, tienes que darle algo más de lo que tienes en casa, si no, esa persona no tendrá sentido venir, ¿no? Aquí podríamos unirlo a la parte de comunidad, etc. También es verdad que previamente nos mencionabas que la gente ahora quizá a nivel de interacción le cuesta un poquito más, pero luego has mencionado toda una serie de condicionantes físicos. Entonces, las personas que tenéis coworking, pensar tiene que ser una solución que supere lo que tienen en casa. Previamente mucha gente quería ir al centro de las ciudades, ahora la gente tiene menos ganas de desplazarse, prefiere llegar andando a los sitios, con lo cual se abre una nueva oportunidad para vosotros, pero tenéis que entender que es un nuevo público. Marta ha hablado de cliente corporativo, un nuevo tipo de cliente, etc. Entonces tenéis que poneros un poco en los zapatos de esa persona y entender esta nueva necesidad, que sé que luego Jaume va a hacer hincapié más en este punto. Perdona, Marta, puedes continuar, gracias.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se trata de anticipar las necesidades de este público y las nuevas necesidades del público que ya estaba. Y lo que es muy útil es entender que ha cambiado. Han cambiado porque bueno, los criterios son diferentes. Las empresas se replantean su estrategia de inversión inmobiliaria, los activos permanentes y flexibles van a cambiar y cómo se dirige esa inversión va a cambiar también. Entonces yo creo que se abre un abanico de posibilidades muy emocionante para el futuro y precisamente la flexibilidad que siempre han tenido los coworkings, que ya no solo es el espacio, es la mentalidad de las empresas que lo gestionan, y se traslada al espacio, ¿no? Esta disposición a cambiar, esta disposición a adaptarse. Esto es una ventaja fundamental frente a unos gestores de espacio más tradicionales, unos empresas, ¿no?, que requieran unos contratos a largo plazo. Bueno, y siguiendo con el discurso de antes de cómo hacer que el espacio hable, cómo cuidar ese diseño, ya depende de los recursos que tenga cada centro en cuestión, pero bueno, evidentemente muchas empresas lo que buscan ahora y muchos trabajadores es que se les permita y se les facilite el trabajo colaborativo, el trabajo ágil, para fomentar las colaboraciones multidisciplinares, por ejemplo, para fomentar la creatividad de los empleados. Esto tiene un impacto en el espacio, ¿no? Muy fuerte, pues todo en el diseño, desde yendo a patrones que reflejen un poco quizá este proceso creativo cerebral, donde no haya espacios monótonos y repetitivos, donde no se vean 20 filas seguidas, todos apretados en un espacio de puestos de trabajo, quería decir, sino a lo mejor unos patrones más asimétricos, más esponjados, más variados, con un mobiliario que permita flexibilidad, un diseño donde quizás se consideren factores como el color, las posiciones de las luces, los recorridos, fundamentales los recorridos, en fin, hay millones de factores que considerar y aunque los recursos sean diferentes, yo creo que la intención tiene que ser la misma, que es lo que hablábamos antes, el ofrecer una experiencia que sea mucho mejor que casa, mejor que la oficina y definitivamente diferente de los dos, porque hay que entender que los trabajadores es un portfolio que ellos tienen. Ellos lo que van a demandar es flexibilidad, el poder decidir. Ni siquiera sé qué días voy a ir al coworking. Quiero ir 2 días a la semana, un día en casa y 2 en la oficina. Y mi empleador, mi empleador me lo permite, ¿no? Entonces, cuando esos 2 días que estoy en el coworking, ¿cómo quiero estar? ¿Qué trabajo voy a hacer? Y cómo quiero que el entorno me facilite mi tarea. Eso es, yo creo, lo que hay que tener en cuenta y anticipar para planear la inversión de ajuste y adaptación. Muchas gracias, Marta. Jaume, misma pregunta. Vale. En la misma línea, Marta ha apuntado una cosa que los clientes que antes de coworking eran más tipo startups, pasaban a quien está trabajando en una startup que antes eran las empresas de 4 o 5 personas, algunos ahora trabajarán en casa y solo eran al espacio unos días, ¿vale? Y hay un nuevo público de empresas corporativas de que empezarían a decir, bueno, ahora en lugar de las oficinas clásicas empezamos a ir a zonas de coworking, ¿vale? Este cambio a nivel tecnológico abre un montón de este tercer espacio, abre un montón de retos cuando la persona, es decir, dicho a lo bruto, ¿vale? Sin que se me tome mal, cuando el inquilino deja de ir con chanclas a ir con corbata, ¿no? Porque es una empresa y dice, bueno, ya no somos una startup jóvenes aquí alegres, sino que ya venimos a exigir alguna serie de cosas. Entonces, en esta serie de cosas hay una parte de disponibilidad, es decir, tener el acceso a Internet que esté bien redundado, bien securizado, las salas técnicas. Es decir, ya exijo una instalación más profesional del troncal de acceso a Internet, ¿vale? Porque este cliente corporativo quizás podrá incluso pagar más, pero va a pedir que no se vaya a Internet 2 veces a la semana, ¿vale? Va a pedir servicios añadidos como poder tener... Es decir, ahora, cuando Marta lo ha comentado, me he imaginado una gestoría de 20 personas que decide dejar de tener su oficina y mudarse a un coworking. Van a decir, bueno, pues que aún tenemos un servidor, aún tenemos un disco de un NAS, tenemos una serie de cacharros que hay que alojar dentro de este espacio, ¿vale? Y esto va a ser un
un reto. La ciberseguridad, poder garantizar que las comunicaciones que tiene este coworker o esta empresa cuando está en el espacio de coworking no pueden ser hackeadas, al igual que dentro de la oficina tenía una cosa que llamamos seguridad perimetral, que es que nadie del exterior puede estar monitorizando tus transmisiones. Y después hay una serie de servicios añadidos desde la telefonía IP, los servicios de impresión, los servicios de reserva de salas, que van a requerir un acompañamiento para coger todo lo bueno que tenían cuando había una oficina. Entonces, en este nuevo mundo donde ya casi el coworker deja de ser lugar para startups y las empresas dejan de tener una oficina, es decir, en este nuevo escenario que estáis planteando, este nuevo cliente, va a ser exigente en cuanto a que la tecnología sea fiable y sea segura. Este va a ser lo que veo como gran cambio de lo que pueden hacer. Claro, cuando has dicho que puede hacer quien tiene menos recursos y quien tiene más recursos, obviamente la que inviertes en una tecnología más fiable apuntas hacia los coworkings quizás más grandes. El que tiene menos recursos tendrá que hacer ese acompañamiento dándole más. Es decir, normalmente a la tecnología a veces se le daba poco peso, ¿no? A veces he visto armarios racks y instalaciones un poco precarias, porque bueno, mientras funcione ya va. Quizás sí que será necesaria una concienciación de los pequeños, al menos securizar o garantizar mejor esa conectividad de Internet. ¿Vale? Y a nivel de softwares de gestión, ¿vale? Hay un punto que a mí me da hasta ahora los coworking son puntos casi aislados, ¿no? Es decir, hay empresas que tienen varios centros, hay empresas que tienen un centro, y a nivel de software de gestión hay una cosa que me pregunto, que quizás se va un poco lejos de tu pregunta, pero que me has hecho pensar ahora, que es ¿qué pasaría, ¿vale?, para un coworking pequeño? Sobre todo lo pensaba cuando me has dicho lo de sin recursos, si apareciese una empresa como un Booking, pero de coworkings. Es decir, de esa flexibilidad que buscan los empleados, ¿qué pasaría si apareciese un intermediario que cobrase un porcentaje del 10% de las mensualidades para garantizarle a una empresa: te voy a buscar los mejores sitios de coworking en cada país o en cada pueblo donde estés para que la gente ya no tenga que desplazarse a su lugar habitual de trabajo? De hecho, Jaume, tengo que decirte que si me dieran dinero por cada vez que he oído somos el Airbnb del coworking, estaría jubilado ya. Ha habido, de hecho, Coworking Spain ofrece este servicio. Vale. Y hay mucha gente que lo ha intentado con menor éxito o un poquito más de éxito. De momento no hemos encontrado el Airbnb del coworking, aunque se ha intentado desde muy al principio con proyectos más indies a proyectos más estructurados, pero de momento, o sea, realmente no ha habido ninguno que haya trascendido suficiente como para que alguien que no está muy metido en el sector o que esté muy en el movimiento nómada digital, etc., lo conozca. O sea, no ha llegado al mainstream, para entendernos. Sí, porque es muy complicado, porque el homogeneizar criterios para espacios es casi imposible, pero quizás no te aparezca por allí, quizás te aparezca empresas que den acompañamiento a clientes, es decir, alguien que vaya no sé, a IBM les diga: oye, yo os voy a hacer un acompañamiento para esta nueva realidad, en lugar de aconsejaros sobre qué oficinas tener, aconsejaros sobre cómo gestionar todo vuestro teletrabajo, tanto a nivel de espacios, de acontecimiento de espacios en la parte de que decía Marta de los espacios hablan, como tecnología y securización del nuevo puesto de trabajo. Es decir, no por la parte de alguien que habla en una plataforma web, que es lo que todo el mundo piensa cuando piensas en un Airbnb, sino alguien que haga un acompañamiento a un cliente final que quiere redefinir sus espacios, quiere redefinir sus lugares de trabajo futuros. No sé cómo te sonaría eso, si puedes añadir uno más a tu lista de... Sí, a ver, existe, bueno, yo de hecho he acompañado a un par de empresas en este proceso y luego hay brokers digitales y más tradicionales que en cierta manera se dedican a esto. Es cierto que dependen de las visiones, ¿no? También en este caso, pues Coworking Spain también a veces hace este acompañamiento. Es un servicio
que no todo el mundo entiende. O sea, quien está a veces, o sea, conoce o no conoce nada del sector o lo conoce un poco y es consciente de las diferencias que existen, yo diría que son el target de este tipo de servicios, ¿no? Que al final busca un profesional que defienda, digamos, sus intereses y le aconseja el mejor espacio para ir a tiro hecho, ¿no? Y no cometer errores, porque a veces la información que se transmite desde los mismos espacios, a nivel de marketing, creo que todos hemos sido culpables en algún momento de tratar de comunicar algo muy parecido, y a veces nos intentamos diferenciar, pero de cara a un externo a veces es muy difícil ver esas diferencias. Te has salvado, José, de momento. Tengo 2 preguntas, pero no me voy a ir de aquí sin preguntarte algo. La primera es de Ignacio A. Y la pregunta es: ¿qué porcentaje de empresas dejan su espacio propio para un espacio de coworking? ¿Qué diferencia de costes debe tener para hacerlo atractivo? Ignacio, si luego nos mandas tu mail a Coworking Spain, te respondemos, pero creo que esta pregunta no es ni para Jaume ni para Marta. Si quieren responder, no voy a ser yo el que se lo impida, pero creo que no es el foro, porque no creo que tengan esta información. ¿Alguno de los dos quiere aventurarse a responder? ¿Marta? Yo no tengo esta información. Lo que puedo comentar es que, por lo que yo veo en Londres, y la tendencia ya está apareciendo en España, no tengo datos concretos, pero yo creo que se va a acentuar. Y sectores, se va a acentuar el hecho de que corporaciones y empresas reconsideren su estrategia de inversión inmobiliaria y en lugar de tener una base enorme, una huella de metros cuadrados gigante fija, lo que van a tener que hacer, y esto es simplemente por criterio económico y porque se lo va a demandar sus empleados, porque al final lo que necesitan es retener talento, y si te lo están pidiendo se lo tienes que dar, y tiene sentido económico también, es pues tener una huella permanente, unos headquarters que sean más pequeños y tengan un uso muy fijo, y luego unos espacios flexibles que les permitan crecer, y una inversión de presupuesto para unos espacios colchón donde se necesiten y cuando se necesita, que sea un alquiler fijo de espacio de eventos, espacio de reuniones, un nuevo equipo durante 6 meses para hacer tal proyecto. Entonces yo no tengo los datos, pero creo que es la tendencia, y incluso sectores que en España ahora mismo parecen inamovibles, como por ejemplo los bufetes de abogados. En Londres eso ya es un hecho. O sea, que ya hace años había un WeWork de 6.000 coworkers y todos eran abogados, justo al lado de los juzgados en Londres. Eso ahora mismo en España parece lejos, pero yo creo que va a llegar muy pronto. Pero vamos, siento, no tengo datos, pero encantada de que me los mandéis a mí también, Marc, cuando... Genial. De hecho, a nivel de conversión no os puedo dar datos, pero por ejemplo, Coworking Spain mencionaba en el pasado webinar, en la pasada sesión de la Road to CWSC, que había habido un incremento de tráfico, de interés del 200%, si no me equivoco, en el mes de junio-julio, si no me equivoco. Y os puedo decir que en otros mercados, como por ejemplo en Lima, ha habido un incremento del 64% también en interés. La conversión es otra historia, evidentemente la conversión es muchísimo más baja a nivel porcentual, pero algo se mueve. Incluso empresa más tradicional y que conocía perfectamente el coworking y no lo valoraba como una opción válida, desde que ha empezado esta pandemia empiezan a valorar el coworking como una opción. Hay algunas que se quedan por el camino con un landlord, con un propietario que rebaja simplemente el precio del alquiler, y esa empresa más tradicional a lo mejor con esa rebaja ya le vale. En cambio hay otras empresas que están realmente planteándose un cambio absoluto en su forma de trabajar y por tanto sí siguen viendo, aunque no han hecho el paso, el coworking como una opción, aunque durante los últimos años conocían perfectamente el sector y no habían hecho ese paso. José, ahora voy contigo. Laura te va a acercar el micro. Hola, buenos días. A ver, yo tengo que decir una pregunta, que tampoco es que sea en realidad pues ni será para buena, nadie no te concreto, preocupes. pero en realidad, cada vez que yo escucho la palabra
esponjamiento y hablamos de términos de reducir Mira, densidad. gírate hacia la cámara, que Juan Sí. te está ahí enfocando. No, vale, yo soy José, soy arquitecto y bueno, hago diseño coworkings, entre otras cosas. Entonces, bueno, es decir, el tema que está detrás de todo esto, ¿no? Que es cómo rentabilizar económicamente estos espacios cuando, pues a partir de ahora ya vamos a trabajar con una densidad menor, ¿no? Y entiendo sobre todo que, es decir, en espacios pequeños o en ciudades de tamaño medio, como puede ser donde no es tan sencillo, ¿no? Como comentaba Marta antes, de que igual hay una empresa que por el mismo espacio, aunque ahora tenga menos trabajadores, puede pagar lo mismo, que creo que decir que esto es un concepto de empresa grande, de una mentalidad y tal, que yo aquí en Valencia lo veo puntualmente, pero claro, no es, digamos, la regla general. Entonces, claro, en realidad eso es lo que decide muchas cosas y entiendo que decir, hasta de la parte de arquitectura y de todos podemos hacer en ese sentido, pero claro, ¿hasta qué punto, no? O si estamos solo en manos de un reajuste inmobiliario y de otros asuntos que nos escapan, ¿no? Yo, antes de pedirle a Marta, que entiendo que es la que podría dar quizá un poco de luz en esto, te voy a contar una conversación que yo tuve con un... De eso está publicado en una entrevista que hice hace unos meses con un broker que toca todo el mercado latinoamericano y trabaja con cliente corporativo en muchos casos de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente hay un tema de coste que ha salido durante el día de hoy. En la segunda sesión, por ejemplo, se ha mencionado una sensibilidad a ese coste. Es cierto que depende del tipo de cliente, ¿no? Y a lo mejor si trabajas con un coworking de un nivel de acabados, un tipo de ubicación, que esto también ahora evidentemente va a cambiar, ¿no? Pero un nivel de acabados, una buena ubicación, atraes a un tipo de cliente que puede pagar por eso. La conversación con este broker no es ningún secreto, es Luis Pérez de The Instant Group, que ya te digo, toca el mercado latinoamericano. Él lo que me comentaba es que había una tendencia, estoy hablando de pre-pandemia, pre-COVID, en la que algunos clientes, evidentemente clientes grandes, clientes con poder adquisitivo, ya no pedían posiciones. O sea, y Marta, en cierta manera, ha mencionado esto antes. Ha dicho, hay un cliente, hay un tipo de cliente que te pide unos determinados metros cuadrados. Entonces, lo que me comentaba en este caso Luis Pérez era que este tipo de clientes te pedían unos metros cuadrados y no te hablaban en ningún momento de posiciones. Incluso cuando el espacio de coworking al que contactaba este broker le pedía cuántas posiciones, no les daban esa información, porque el cliente al final, el mensaje que tenía era: ya hemos probado el tipo de espacio que nos asigna un coworking, no nos funciona y por tanto nosotros pedimos unos metros cuadrados, acordamos un precio con el espacio y luego le decimos cuántas posiciones van a poner. Entonces, por ejemplo, creo que el ejemplo eran 60 metros cuadrados, creo que eran 6 posiciones o 10 posiciones, ¿no? Que en esos metros cuadrados de oficina privada, en un coworking, evidentemente metería muchísimos más miembros o daría muchos menos cuadrados, asignaría muchos menos metros cuadrados por persona, ¿no? Entonces, ahí hacían un diseño custom con unas mesas, a lo mejor una mesita pequeña para tener una reunión, un setup como este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, mi pregunta fue: ¿me estás diciendo que algunos espacios de coworking habían perdido contacto con la realidad de algunos clientes? Y la respuesta fue sí. Ya digo, esto está publicado, se puede leer, luego compartir el link en el chat de Attendify por si a alguien le interesa. Pero en cualquier caso, es cierto que hay un cliente muy sensible al precio y muy preocupado por el precio, y evidentemente tenemos que rentabilizar el metro cuadrado, tanto, siempre insisto, a nivel de metro cuadrado y a nivel de tiempo. Por eso la flexibilidad del coworking y a veces la duplicidad de uso de las zonas, también un tema que ha sido recurrente en el discurso de Marta, y es más importante que nunca la flexibilidad. Pero por otro lado hay un tipo de cliente que lo que se le ofrecía desde coworking ya se había dado cuenta que no le servía, y por tanto él lo que hacía es pedirte metros y luego pedirte un layout concreto. Entonces, hecho este súper inciso, que ha sido más largo de lo que pretendía, Marta,
¿Puedes agregar alguna cosa o estoy totalmente equivocado? ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué piensas? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que mi discurso de antes iba un poco en esta línea. Los espacios, pero también insisto en que creo que el futuro es muy positivo por todas las nuevas posibilidades que se abren, incluso para espacios pequeños que a lo mejor antes apuntaban a ese tipo de cliente muy sensible al precio, intentaban maximizar la ocupación con espacios abiertos. Si aceptamos desde el primer momento que este no es la mentalidad de la demanda del futuro, que el futuro ya está aquí, y no quiero decir que esto sea a años vista, esto es a meses, semanas o ahora mismo ya, quizá una manera de añadir valor a ese tipo de espacios es invertir en que sean flexibles, pero no tanto como adaptables, que también, sino para que puedan asumir una multiplicidad de usos. Y aquí me gustaría referirme a un caso concreto en Londres, en la zona de oficinas de mayor precio por metro cuadrado, el nuevo edificio de Goldman Sachs, banca de inversión abierto hace un par de años, los espacios de los directivos, que ya en su momento hacían trabajo flexible, están diseñados de manera que cuando esos directivos no están trabajando, ese espacio se utiliza por su equipo para sala de reuniones. O sea, es maximizar el uso 100%. Y estamos hablando de un banco de inversión americano que paga una verdadera barbaridad por sus metros cuadrados y por el fit-out de sus oficinas. Porque tiene muy en cuenta la rentabilidad del metro cuadrado. Quiero decir, el cliente muy sensible al precio realmente son todos. Todo el mundo quiere conseguir cuanto más mejor por lo que pagan. Y yo creo que es dirigirse al metro cuadrado y no tanto a cuántas posiciones me caben, porque además uno se plantea posiciones para qué. Porque ahora mismo las maneras de trabajar son tan diferentes y los equipos cada vez más reclaman mobiliario o una disposición de mobiliario que se pueda cambiar, mesas que se puedan ajustar, reuniones que se puedan mantener en distintos tipos de ambiente, incluso la misma reunión pasa de un ambiente a otro. Entonces, el poder dar eso y el poder dar o espacio de metro cuadrado que sirva para varias cosas o más metros cuadrados que se puedan transformar, yo creo que eso añade más valor que el tener ciertos metros cuadrados llenos de mesas y gentes rígidos, ¿no? Yo creo que es irse de la rigidez hacia la flexibilidad. Eso ya, claro, cada caso concreto es diferente. También escuché el otro día ejemplos de espacios de trabajo en Francia que se están reconvirtiendo en alquilarse solo para especializarse solo en reuniones, no tanto eventos como reuniones. Entonces, realmente se habían especializado mucho en eso y anteriormente eran espacios pequeñitos de coworking porque estaban anticipando que los clientes corporativos, aparte de coworkings y oficinas flexibles, iban a requerir otro tipo de espacio muy centrado en oficinas, con un servicio y una gestión muy bueno, de alto nivel, y en localizaciones quizá diferentes a las oficinas flexibles, ¿no? Y se estaban reinventando en eso. O sea que yo creo que el futuro está lleno de posibilidades para todos los precios y todos los tamaños, pero es cuestión de imaginarse y anticipar esas demandas, porque las demandas cambian y cambiarán aún más. Jaume, ¿cómo lo ves tú? ¿Algo que agregar desde tu punto de vista? A ver, a nivel tecnológico, simplemente hay una parte que es que el software de gestión, ¿vale? El software que utilice la empresa para gestionar el espacio, porque toda esta flexibilidad después hay que controlarla y hay que refacturarla, ¿eh? Entonces, simplemente es el énfasis en una buena columna vertebral que sea el aplicativo de gestión y qué te permite hacer para esos espacios que tú estás realquilando o hoy utilizando para una empresa A o para una empresa B o para quien sea, poderlo monitorizar y sobre todo refacturar dentro. Es decir, cuando hablamos de estas posibilidades, Marte, puedes ahora reconvertir, ¿no?, un despacho en directivo en una sala de reuniones, puedes hacer un montón de cosas y pienso bien, pero después cuando nos pidan esto tiene que salir a una factura mensual, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace ese control a nivel técnico? Es decir, simplemente totalmente de acuerdo, pero añadiendo que toda empresa debe tener un buen paraguas de gestión que le permita llegar a sus sistemas informáticos, monitorizar, facturar esa Totalmente de acuerdo, es un muy buen punto. Muchas gracias a los dos por esta respuesta. Gracias, José, por la pregunta. Yo
quería cerrar con una reflexión. La OMS hace meses dijo que esta pandemia iba a durar 2 años. Y si se gestionaba bien. Yo no sé si estamos gestionándolo bien o no, eso ya lo dejo en cada uno de vosotros y vosotras que decidáis si ha sido así o no. Pero lo cierto es que hay una reflexión muy tonta, si queréis, pero que no por eso voy a dejar de hacerla, y es: si un contrato de alquiler en España de oficina tiene una duración de 5 años mínimo y se tendía en un mercado a la alza a hacer contratos de 5 años, a veces era complicado conseguir un contrato más largo. Si realmente la pandemia dura 2 años y de marzo de 2020 pasamos a marzo de 2022, en ese periodo el 40% de los contratos de alquiler de oficina en España, quizá un poco menos porque habrá contratos más largos, habrán vencido. ¿Quién de vosotros, vosotras, hoy o en los próximos 3 meses, 5 meses o 6 o 10 meses, firmaría un contrato a 5 años para una oficina? Esa es la respuesta que doy cuando alguien me dice: no, pero el coworking está muerto, ¿no? El coworking complicado de cara al futuro. Y mi pregunta es esa, y cada vez que he hecho la he rebatido con esta contrapregunta, la respuesta ha sido: no, claro. Digo, no, claro, ¿por qué no lo firmarías el contrato de alquiler a 5 años? No, porque es que no sé lo que va a pasar. Entonces, si no sabemos lo que va a pasar en 5 semanas o en 3 meses, a veces cuando digo 5 semanas la gente se pone un poco nerviosa, pero si no sabemos lo que va a pasar en 5 semanas, ¿cómo voy a firmar un contrato para 5 años, ¿no? Para alguien que evidentemente no hace no usa el espacio como asset para su empresa, ¿no? Hay un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo como nunca, yo creo, o como nunca lo hemos vivido en nuestra generación. Y bueno, simplemente el coworking yo creo que llegó para quedarse, más en pandemia que nunca. Son tiempos difíciles, algunos de vosotros sé que estáis sufriendo, y simplemente yo sigo pensando y sigo diciendo desde aquí que esto tiene un gran futuro, que va a haber un rebote, que hay grandes players no solo en España sino alrededor del mundo hablando de que evidentemente hay que aguantar y evidentemente hay que echar un ojo hacia adelante en la medida de lo posible para prepararnos para un rebote. Lo que era una buena ubicación, una mala, ha cambiado, pero seguimos queriendo estar con personas, seguimos queriendo trabajar con personas, y todos los valores y todo lo que ofrece un espacio de coworking sigue siendo hoy en día más que nunca, y mañana aún más, algo que nadie más puede ofrecer. Gracias, Jaume, por esta visión. Gracias, Marta, por esta visión. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a la gente que ha venido en persona, gracias a todos los que estáis y todas las que estáis en casa por estar con nosotros durante 3 horas. Y ahora, ya lo adelanto, me iré a comer un arroz valencià. Los que estáis en casa no vais a poder, lo siento. Bueno, los que estáis viéndonos desde Valencia sí, pero bueno. Y recordaros que vamos a seguir con esta Road to CWSC, lo diré en español más fácil, hasta el mes de mayo, donde intentaremos hacer una conferencia física y online seguro que la haremos, física esperemos que se pueda. Dar las gracias al Ayuntamiento de Valencia y Valencia Activa, que nos han dado soporte para hacer esta sesión, que ha sido una mini maratón, pero estamos bien. Después del arroz estaremos mejor. Dar las gracias a Weiko, que tenemos a Lucía, pero no voy a hacer que la enfoquen con la cámara, porque sé que no es muy de cámaras. Gracias también a Eurocobo, nuestro media partner. Gracias a Cristina de Vortex, que sigue aquí con nosotros. Y recordaros eso, que ha sido un placer para nosotros hacer este evento. Para mí especialmente a nivel personal ha sido una ligera vuelta a la normalidad y nos ha encantado hacer esto en un evento paritario. Ok, pues me dicen que me han cortado, o sea que nada. Gracias, Jaume, gracias, Marta. Y la próxima vez hacemos una Tendify que acabe más tarde, con lo bonito que me estaba quedando. Pero ha quedado grabado, ¿verdad, en vídeo? ¿Vamos a terminarlo? Vamos a terminarlo. Me han desconcentrado. Pues lo que os decía,
nos ha encantado hacer este evento. Como siempre tratamos, y a veces es difícil, en un mundo que aún hay problemas sistémicos de paridad entre hombres y mujeres y que desgraciadamente no representa a la mujer debidamente. Y siempre tratamos de hacer un esfuerzo para que esto sea así. A veces lo conseguimos más, a veces lo conseguimos menos. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Nos vemos el mes que viene y esperamos vernos en persona en mayo, aunque nos saludemos con los codos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.